Laudetur Jesus Christus, alabado sea Jesucristo. Reciba un cordial saludo desde los estudios de transmisión de Radio Vaticana, Vatican Media, en la Ciudad del Vaticano. A nombre de Renato Martínez y de todos los integrantes del equipo de Vatican News, les damos una fraternal bienvenida a la transmisión en directo de la Santa Misa en la solemnidad de la dedicación de la Basílica de Letrán, presidida por el Papa León XIV. Hoy, 9 de noviembre, 32º domingo del tiempo ordinario, saludamos a todos los que nos acompañan a través de la radio, la televisión e internet por medio de nuestro canal de YouTube, así como a través del portal vaticannews.va, y un saludo especial a quienes nos están siguiendo a través de Facebook Live. Cuando ya tenemos las imágenes desde la Basílica de San Juan de Letrán, saludamos a las emisoras que el día de hoy están conectadas con nosotros y que hacen posible que esta transmisión llegue hasta sus hogares. Especialmente saludamos a nuestros amigos de El Sembrador Nueva Evangelización Radio y Televisión, EWTN Radio y Televisión. En España saludamos a Popular Televisión Región de Murcia, Setelmont TV en Alicante, Radio María en El Salvador, Radio La Voz de María en Guayaquil, Ecuador, Radio Vicentina en Chile, Radio Magna Chubut en Argentina, y en los Estados Unidos saludamos a Radio Paz de Miami, a Santa Teresita Radio, a Radio Inmaculada e Inmaculada Televisión en Atlanta. Asimismo saludamos a nuestros amigos del Consejo Episcopal Latinoamericano, el CELAM, y la Confederación de Religiosos y Religiosas de América Latina, la CLAR, que retransmiten a través de sus redes sociales y diferentes plataformas digitales. Estamos en este 32º domingo del tiempo ordinario, como hemos señalado, en el cual la Iglesia celebra la solemnidad de la dedicación de la Basílica de San Juan de Letrán, esta antigua basílica, una de las más antiguas de todo el mundo, por eso es llamada madre de todas las iglesias, madre de todas las iglesias del mundo. La Basílica de San Juan de Letrán fue edificada alrededor del siglo IV, un año después de que el emperador Constantino diera la libertad religiosa en el año 313, y a partir del 314 se edificó en este terreno de la familia Lateranensi, que cedió estos terrenos a la iglesia para poder edificar este templo, esta basílica, que desde entonces y por 1000 años se convirtió en no solamente en la sede, en la cátedra del obispo de Roma, sino también en la residencia de los papas. Solo en el siglo XV los papas se trasladaron al Vaticano como residencia y como gobierno de la iglesia. Pero esta iglesia, la Basílica de San Juan de Letrán, permaneció siendo la sede de la diócesis de Roma, la sede del obispo de Roma, que tiene la primacía sobre los demás obispos y también la primacía en la caridad a todas las iglesias del mundo. También señalamos, cuando vemos estas bellísimas imágenes, afrescos y mosaicos que adornan esta basílica lateranense, que es en el siglo XV, gracias a Alessandro Galilei y por pedido del Papa Inocente X de Doria, de la familia Pamphili, se realizó una importante remodelación y decoración interior de la basílica, encargado al maestro Borromini, los cuales adornó con diferentes dibujos, afrescos de la vida de Jesús, de los momentos más importantes de la vida terrena de Jesús. Vemos ahí, hemos visto algunas imágenes de la ascensión, hemos visto Jesús con sus discípulos, y también podemos apreciar en el fondo, en el ábside central de la bóveda de la basílica, este hermoso mosaico muy conocido, que representa a Cristo Pantocrator, Cristo el Salvador, el Redentor de todo lo creado. Lo vemos también en los libritos que se han hecho para poder seguir la celebración de este domingo. Ese Cristo que es el Señor no solo del cielo y de la tierra, no solamente de nuestro planeta, de nuestro universo, sino de todo lo que existe. Esto es lo que han querido representar con este hermoso mosaico que se ubica y que se coloca
a la parte superior de la cúpula de esta basílica. Asimismo, recordamos que esta basílica se llama de San Juan porque está dedicada a San Juan Bautista, a San Juan Evangelista, que es el discípulo amado, y tiene esa característica de tener también este aspecto del nombre de San Juan de letra. También recordamos que este domingo, en una carta que el Papa Francisco emitió el año pasado, el 9 de noviembre de 2024. La carta se llamaba Para recordar en las iglesias particulares a los santos, beatos, venerables y siervos de Dios. Nos invitaba precisamente a tener presente dentro de nuestras celebraciones, y decía que a partir del próximo jubileo de 2025, escribía el Papa Francisco el año pasado, es importante recordar y celebrar las figuras de santidad que tenemos en nuestras iglesias particulares, porque estos santos, beatos, venerables y siervos de Dios de cada iglesia particular son testigos, son el signo visible de la fidelidad y del amor a Cristo. Ellos nos pueden ayudar y nos pueden, con sus virtudes heroicas, con sus virtudes cristianas, orientar hacia lo que es la vida eterna, el reino de nuestro Señor. Esta era un poco la motivación que el Papa Francisco el año pasado daba y establecía con esta carta para poder celebrar en las iglesias particulares a todos los santos, beatos, siervos de Dios y venerables en las iglesias particulares, y dejaba amplia libertad a las conferencias episcopales y a las comunidades diocesanas para poder precisamente celebrar la memoria de estos santos, discípulos, beatos, venerables y siervos de Dios. Entonces podemos, cada uno, los que están siguiendo esta celebración, pueden traer a la mente y poner como intención también el recuerdo de su devoción particular, la devoción que se celebra en su comunidad, que se celebra en el pueblo. Pensemos en la riqueza que tiene América Latina en este aspecto de poder celebrar y recordar de modo especial en este día 9 de noviembre, que queda establecido en el calendario litúrgico como el día en el cual se celebran a todos los santos, todos los beatos, venerables y siervos de Dios de las iglesias particulares. Cada uno entonces puede traer a la memoria el nombre de su templo, el nombre del patrón del pueblo, el nombre del patrón, patrona de la comunidad que está en camino a la santidad o que ya ha sido declarado santo, y es precisamente en este contexto de la solemnidad de esta iglesia madre de todas las iglesias que se celebra precisamente en comunión, no solamente entre los que estamos aquí en la iglesia terrena peregrinando hacia el reino de Dios, sino también en comunión con aquellos testigos de Cristo que dieron su vida, su testimonio, su ejemplo para poder seguir el Evangelio de nuestro Señor. Así como vemos esos apóstoles que también fueron los testigos privilegiados de primera mano que dieron este testimonio del Señor hasta el último momento. Y en ese ambiente, en ese contexto, estamos a punto de iniciar esta celebración, la celebración de la solemnidad de la dedicación de la Basílica de San Juan de Letrán. Otro aspecto importante en este contexto de celebración litúrgica es recordar que el día de ayer el Santo Padre León XIV ha celebrado el jubileo del mundo del trabajo con una audiencia jubilar. Ha podido recibir a miles y miles de peregrinos que llegaron de diferentes partes del mundo. Este jubileo inicialmente estaba programado para los primeros días de mayo, pero a causa del fallecimiento del Papa Francisco y el cónclave que le siguió para poder elegir al nuevo pontífice, este jubileo se trasladó precisamente hasta el mes de noviembre. El Santo Padre ha tenido palabras muy importantes para poder valorar, reconocer sobre todo la dignidad del trabajo de tantos peregrinos que han llegado, y no solamente de los que han llegado, sino de tantos trabajadores, obreros, empleados, amas de casa que se encuentran trabajando en diferentes partes del mundo. Asimismo, ha presentado como testigo de esperanza
dentro de la audiencia jubilar la figura de del patrón de los laicos del Congo en África. Presentaba la figura de Isidoro Bacanja, este joven que recibió el anuncio de la buena noticia por parte de los misioneros de los padres trapistas, y luego de un proceso pidió el bautismo, pero no pudo vivir plenamente su bautismo porque le tocó uh, vivir precisamente con un jefe, un patrón que lo humillaba y detestaba la fe católica. Y es así en este contexto que dio testimonio de Cristo, trabajando con humildad, soportando la persecución y el maltrato hasta dar la vida. Y al final de su vida dijo Isidoro Bacanja que no odiaba a quien le había causado tanto mal, al contrario, que rezaba por él. Y es en este contexto que ya inicia la procesión de entrada de esta Santa Misa presidida por el Papa León XIV. Y lo hacemos nosotros acompañando con el canto que dice: qué alegría cuando me dijeron, vamos a la casa del Señor.
Nel nome del Padre e del Figlio e En dello el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. La pace sia con voi. La paz esté con ustedes y con tu espíritu. Fratelli e sorelle, in questo giorno di festa, Hermanos y hermanas, en este día de fiesta en el cual celebramos el aniversario de la dedicación de la Basílica de Letrán, sede de la Cátedra de Roma y madre de todas las iglesias, chiediamo la grazia di pedimos la gracia de contemplare il contemplar volto el del nostro rostro de nuestro Salvatore, Salvador, indicato dal indicado Battista por el e Bautista y annunciato dal anunciado discepolo por el amato. discípulo amado. Per celebrare con fede questi Para santi celebrar con fe misteri, estos sagrados misterios, chiediamo pidamos humildemente perdono per i perdón nostri por peccati. nuestros pecados. Confesso a Dio Yo Onnipotente, confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, molto peccato in pensieri, parole, opere e omissioni. Mia colpa, mia grandissima colpa. Supplico la Beata sempre Vergine Maria, e gli angeli e i santi, voi fratelli e sorelle, di pregare per me il Signore Dio nostro. Dio Onnipotente abbia misericordia di noi. Dios Todopoderoso tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Y ahora entonemos el canto del Kyrie eleison. Señor, ten piedad. Y entonamos también el canto del Gloria para alabar al Señor. In excelsis Deo. Et in terra pax hominibus, bone voluntatis. Laudamus te, benedicimus te, adoramus te, glorificamus te. Gratias agimus Dei,
Preghiamo. Oremos. O Dio che nella tua provvidenza hai preparato questo luogo. Oh Dios, que en tu providencia has preparado este lugar para que se convirtiera en signo visible de la maternidad universal de la Iglesia, concédenos a quienes celebramos el día de su dedicación ser confirmados en la fe y permanecer unidos en el vínculo de la caridad. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo, y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Después de la oración colecta, escucharemos las lecturas en la liturgia de la palabra. Dal libro del profeta Ezechiele. In quei giorni un uomo, il cui aspetto era come di bronzo, Lectura de la profecía de Ezequiel. En aquellos días el ángel me hizo volver a la entrada del templo. Del zaguán del templo manaba agua hacia levante. El templo miraba a levante. El agua iba bajando por el lado derecho del templo, al mediodía del altar. Me sacó por la puerta septentrional y me llevó a la puerta exterior que mira al levante. El agua iba corriendo por el lado derecho. Mi disse: queste acque scorrono verso la regione orientale. Me dijo: estas aguas fluyen hacia la comarca levantina, bajarán hasta la estepa, desembocarán en el mar de las aguas salobres y lo sanearán. Todos los seres vivos que huyan allí donde desemboque la corriente tendrán vida, y habrá peces en abundancia. Al desembocar allí estas aguas, quedará saneado el mar y habrá vida donde quiera que llegue la corriente. A la vera del río, en sus dos riberas, crecerán toda clase de frutales. No se marchitarán sus hojas, ni sus frutos se acabarán. Darán cosecha nueva cada luna, porque los riegan aguas que emanan del santuario. Su fruto será comestible y sus hojas medicinales. Parola di Dio. Palabra de Dios. Y a la profecía de Ezequiel respondemos con el Salmo 45, cuyo estribillo nos dice: el correr de las acequias alegra la ciudad de Dios. Un fiume rallegra la città di Dio. Un fiume rallegra la città di Dio. Dio è per noi rifugio e fortezza,
aiuto infallibile, si è mostrato nelle angosce. Perciò non temiamo se trema la terra, se vacillano i monti nel fondo del mare. Un fiume e i suoi canali rallegrano la città di Dio, la più santa delle dimore. El correr de las acequias alegra la ciudad de Dios. El Altísimo consagra su morada. Teniendo a Dios en medio, no vacila. Dios la socorre al despuntar la aurora. La soccorre allo spuntare dell'alba. Il Signore degli eserciti è con noi, nostro baluardo è il Dio di Giacobbe. Venite, vedete. El Señor de los ejércitos está con nosotros. Nuestro alcázar es el Dios de Jacob. Vengan a ver las obras del Señor, las maravillas que hace en la tierra. Pone fin a la guerra hasta el extremo del orbe. Y ahora nos disponemos a escuchar la segunda lectura de esta celebración. Dalla prima lettera di San Paolo Apostolo ai Corinzi. Fratelli, voi La primera carta del apóstol San Pablo a los Corintios. Hermanos, son edificios de Dios conforme al don que Dios me ha dado. Yo, como hábil arquitecto, coloqué el cimiento, otro levanta el edificio. Miren que cada uno construye. Nadie puede poner otro cimiento fuera del ya puesto, que es Jesucristo. ¿No saben que son templo de Dios y que el Espíritu de Dios habita en ustedes? Si alguno destruye el templo de Dios, Dios lo destruirá a él, porque el templo de Dios es santo. Ese templo son ustedes. Palabra de Dios. Y en esta solemnidad de la dedicación de la Basílica de San Juan de Letrán, la liturgia nos presenta la aclamación del Evangelio que dice: El Señor no ha escondido su rostro, ante todos los pueblos ha manifestado su salvación. Aleluya, aleluya, aleluya.
Il Signore sia con voi. El Señor esté con ustedes y con tu espíritu. Dal Vangelo secondo Luca. Proclamación del Santo Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Lucas. Gloria a ti, Señor. In quel tempo Gesù entrò nella città di Gerico e la stava attraversando. En aquel tiempo entró Jesús en Jericó y atravesaba la ciudad. Un hombre llamado Zaqueo, jefe de los publicanos y rico, trataba de distinguir quién era Jesús, pero la gente se lo impedía porque era bajo de estatura. Allora corse avanti e per riuscire a vederlo Entonces corrió hacia adelante y se subió a una higuera para verlo, porque tenía que pasar por allí. Quando giunse sul luogo, Gesù alzò lo sguardo e gli disse: Jesús, al llegar a aquel sitio, levantando los ojos, le dijo: Zaqueo, baja enseguida, porque hoy tengo que alojarme en tu casa. Él bajó enseguida y lo recibió muy contento. Al ver esto, todos murmuraban diciendo: ha entrado a hospedarse en casa de un pecador. Pero Zaqueo se puso en pie y dijo al Señor: mira, la mitad de mis bienes, Señor, se la doy a los pobres, y si de alguno me he aprovechado, le restituiré 4 veces más. Jesús le contestó: hoy ha sido la salvación de esta casa. También este hijo es de Abraham, porque el Hijo del Hombre ha venido a buscar y a salvar lo que estaba perdido. Parola del Signore. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Después de haber proclamado el Evangelio según San Lucas, capítulo 19, versículos del 1 al 10, el diácono se dirige con el libro de los Evangelios hacia el Santo Padre, quien lo besará y luego impartirá su bendición con el Evangeliario. El Papa bendice a la Asamblea con el libro de los Evangelios. Recibimos la bendición de la palabra de Dios. Y ahora nos disponemos a escuchar la homilía del Santo Padre en esta Santa Misa en la solemnidad de la dedicación de la Basílica de Letrán. Cari fratelli e sorelle,
Oggi celebriamo la solennità della dedicazione della Basilica Lateranense. Queridos hermanos y hermanas, hoy celebramos la solemnidad de la dedicación de la Basílica de Letrán, de esta basílica, catedral de Roma, que tuvo lugar en el siglo IV por obra del Papa Silvestre I. La construcción se llevó a cabo por voluntad del emperador Constantino, después de que en el año 313 él concediera a los cristianos la libertad de profesar su fe y practicar el culto. Noi ricordiamo questo evento fino ad oggi. Perché? Certamente Recordamos este acontecimiento hasta el día de hoy. ¿Por qué? Sin duda para recordar con alegría y gratitud un hecho histórico muy importante para la vida de la Iglesia. Pero no solo eso. Questa basilica, infatti, madre di tutte le chiese, De hecho, esta basílica, madre de todas las iglesias, es mucho más que un monumento y una memoria histórica. Es signo de la iglesia viva, edificada con piedras escogidas y preciosas en Cristo Jesús, piedra angular. e come tale ci ricorda che noi pure, come pietre viventi, Y como tal nos recuerda que también nosotros, como piedras vivas, venimos a formar en este templo un templo espiritual. Por esta razón, como lo notaba San Pablo VI, en la comunidad cristiana ha surgido desde muy temprano la costumbre de aplicar el nombre de iglesia, que significa la asamblea de los fieles, al templo que los acoge. la comunità ecclesiale, la Chiesa, società dei credenti. Es la comunidad eclesial, iglesia, sociedad de creyentes, que atestigua en Letrán su estructura exterior más sólida y evidente. Por lo tanto, con la ayuda de la palabra de Dios, reflexionemos, mirando a este edificio, sobre nuestro ser iglesia. Prima di tutto, potremmo pensare alle sue fondamenta. En primer lugar, podríamos pensar en sus cimientos. Su importancia es evidente, hasta el punto que en cierto modo resulta inquietante. Si quienes la construyeron no hubieran excavado en profundidad hasta encontrar una base suficientemente sólida sobre la cual erigir todo lo demás, toda la construcción se habría derrumbado desde hace tiempo o correría el riesgo de derrumbarse en cualquier momento, por lo que nosotros, al estar aquí, también estaríamos en grave peligro. Por suerte, quienes nos precedieron dotaron a nuestra catedral cimientos sólidos, excavando en profundidad, con esfuerzo, antes de empezar a levantar los muros que nos acogen. Y esto nos hace sentir hoy mucho más tranquilos. Pero asimismo nos ayuda a reflexionar. De hecho, también nosotros, obreros de la Iglesia viva, antes de poder erigir estructuras imponentes, debemos excavar en nosotros mismos y a nuestro alrededor para eliminar todo material inestable que pueda impedirnos llegar a la roca desnuda de Cristo. Se ne parla esplicitamente San Paolo nella seconda lettura. San Pablo nos lo dice explícitamente en la segunda lectura, cuando afirma que el único cimiento válido es Jesucristo y nadie puede poner otro cimiento distinto. Y esto significa volver constantemente a Él y a su Evangelio, dóciles a la acción del Espíritu Santo. De lo contrario, correríamos el riesgo de sobrecargar con estructuras pesadas un edificio con cimientos débiles. Por eso, queridos hermanos y hermanas, al trabajar con todo nuestro empeño al servicio del reino de Dios, no nos apresuremos ni seamos superficiales. Excavemos profundamente,
libres de los criterios del mundo, que con demasiada frecuencia exige resultados inmediatos, porque no conoce la sabiduría de la espera. La storia millenaria della Chiesa ci insegna che solo con umiltà La historia e milenaria de la pazienza Iglesia nos enseña que si può solo con costruire, humildad y con l'aiuto paciencia di se puede Dio, construir, una con la vera ayuda de Dios, comunità di fede, una verdadera capace comunidad di de fe, diffondere carità, capaz de difundir la di caridad, favorire la de missione, favorecer la di misión, de annunciare, anunciar, di de celebrare celebrar e di y de servire quel servir magisterio a ese magisterio apostólico di cui questo del que este templo è es la primera sede. In proposito, è illuminante la scena presentataci nel Vangelo che è A stata este respecto, proclamata. resulta esclarecedora la escena que nos presenta el Evangelio que se ha proclamado. Saqueo, un hombre rico y poderoso, siente la necesidad de encontrarse con Jesús. Si accorge però Sin embargo, di essere troppo se da piccolo cuenta de que es per demasiado vedere. pequeño para poderlo E ver, così si arrampica su un y albero así con se un sube gesto sobre un árbol insolito, con un gesto inappropriato inusual per e una inapropiado persona para del una suo persona rango. de su rango, Abituata a ricevere quello che vuole su un piatto, acostumbrado a al recibir banco delle imposte, lo que quiere come un en una tributo bandeja en la dovuto. oficina de impuestos Qui como un invece tributo que le la es strada debido. è più lunga. Aquí en cambio el Quel camino es más salire tra i largo, rami per y para Zaccheo Saqueo significa subir a las riconoscere ramas il significa proprio reconocer limite sus propios e límites superare y i superar freni los frenos inhibidores dell'orgoglio. del orgullo. In questo modo può incontrare Gesù, che gli dice: De este modo puede "Oggi encontrar a devo Jesús que le fermarmi a casa dice, tua". hoy tengo que alojarme en tu casa. Da quel Desde ahí, incontro desde comincia ese per lui entonces, una empieza para vita él nuova. una vida nueva. Gesù ci cambia. Jesús nos cambia y nos llama a trabajar en la gran obra de construcción de Dios, modelándonos sabiamente según sus designios de salvación. En los últimos años, la imagen de la obra de construcción se ha utilizado con frecuencia para describir nuestro camino eclesial. Es una imagen hermosa que habla de la actividad, creatividad, compromiso, pero también de esfuerzo, de problemas por resolver, a veces complejos. Expresa el esfuerzo real y palpable con el que nuestras comunidades crecen cada día, compartiendo carismas y bajo la guía de los pastores. La Chiesa di Roma in particolare ne è testimone in questa fase attuativa. La Iglesia de Roma en particular da testimonio de ello en esta fase de la implementación del sínodo, en la que lo que se ha madurado en años de trabajo exige ser sometido a confrontación y verificación sobre el terreno. Esto implica un camino en salida, pero no hay que desanimarse. Conviene, en cambio, seguir trabajando con confianza para crecer juntos. Nella storia dell'edificio maestoso in cui ci troviamo, en la historia de este majestuoso edificio en el que nos encontramos, no han faltado momentos críticos, pausas, correcciones de proyectos en fase de desarrollo. Sin embargo, gracias a la tenacidad de quienes nos han precedido, podemos reunirnos en este lugar maravilloso. a Roma, pur con tanto sforzo, c'è un bene grande che cresce. En Roma, aún con tanto esfuerzo, hay un gran bien que crece. No dejemos que el cansancio nos impida reconocerlo y celebrarlo, para alimentar y renovar nuestro ímpetu. Por lo demás, la caridad vivida da forma también a nuestro rostro como iglesia, para que resulte cada vez más evidente para todos que ella es madre, madre de todas las iglesias, o incluso mamá, como dijo San Juan Pablo II al hablar con los niños en este mismo día. Vorrei infine accennare a un aspetto essenziale della missione
di una cattedrale. Finalmente quisiera mencionar un aspecto esencial de la misión de una catedral, Essa è il la culmine liturgia. verso cui Esta tende es la cumbre a la l'azione cual della tiende la Chiesa acción de e la la fonte Iglesia da cui y la fuente promana de donde tutta la emana sua toda su energia. fuerza. In essa ritroviamo tutti i temi cui abbiamo accennato. En ella encontramos todos los temas que hemos mencionado. Come tempio di Estamos Dio, edificados come como sua templo de dimora Dios, nello Spirito. como su morada en el Espíritu, Riceviamo forza y per recibimos predicare fuerza para Cristo nel predicar a mondo. Cristo en el mundo. La sua cura, pertanto, nel luogo El della cuidado sede de la di liturgia, Pietro, por lo deve tanto, en essere el lugar de tale la sede da de Pedro, potersi debe proporre ser, por lo ad tanto, en esempio modo tal per que pueda tutto il proponerse como popolo di ejemplo Dio, para todo el nel pueblo de rispetto delle Dios, norme, respetando las normas, nell'attenzione alle prestando diverse atención a las sensibilità diferentes di chi sensibilidades de partecipa, quienes participan, secondo il principio según di el una principio de una sabiduría sapienza e e inculturación, al tempo y al mismo stesso tiempo nella en la fedeltà a fidelidad quello a stile di ese estilo de solemne sobriedad tipico típico de la della tradición romana, que tanto bien puede hacer a las almas de quienes participan activamente. Deben prestar suma atención para que aquí la sencilla belleza de los ritos pueda expresar el valor del culto para el crecimiento armonioso de todo el cuerpo del Señor. San Agustín decía que la belleza no es otra cosa que amor, y el amor es vida. La liturgia es un ámbito en el que esta verdad se realiza de manera eminente, y deseo que quien se acerque al altar de la Catedral de Roma pueda salir lleno de esa gracia con la que el Señor desea inundar el mundo. Con este deseo del Papa León XIV de que la Catedral de Roma sea un ejemplo para todo el mundo y quien participe en ella pueda recibir esa gracia con la que el Señor desea inundar el mundo, concluye la homilía que ha pronunciado en esta solemnidad de la dedicación de la Basílica de San Juan de Letrán. Y ahora, después de haber escuchado la reflexión del Santo Padre, presentemos nuestra profesión de fe. Vamos a continuación a entonar el canto del credo. Y como miembros de una misma iglesia, como esas piedras vivas que ha dicho el Papa, cantemos el credo.
Y ahora presentemos nuestras oraciones en la oración universal. Fratelli e sorelle, innalziamo a Dio Hermanos y hermanas, elevemos a Dios nuestra humilde oración e invoquemos con fe el nombre de nuestro Salvador. A cada invocación respondemos diciendo: Señor, ten piedad. Kyrie eleison. Kyrie eleison. Per la concordia e la Por la concordia y la prosperidad de la Santa Iglesia de Dios. Per Papa Leone, i vescovi, i presbiteri, Por el Papa León, los obispos, los presbíteros, los diáconos, los consagrados y todos los servidores del Evangelio. per coloro che celebrano gli anniversari di Por ordinazione, aquellos que celebran sus aniversarios de ordenación y el pueblo de Dios que les ha sido confiado. per la pace e la tranquillità di tutti i popoli, Por la paz y la tranquilidad de todos los pueblos y la promoción de la dignidad de toda persona. per gli emarginati, i profughi, Por los emarginados, los prófugos, los refugiados y por quienes viven en la indigencia. per i sofferenti nel corpo e nello spirito, Por quienes sufren en el cuerpo y en el espíritu y por quienes cuidan de ellos. per il dono della Por el don de la creación, por su cuidado y el compartir de los bienes de la tierra. per noi qui riuniti in questa casa Por todos nosotros aquí reunidos en esta casa de oración y por nuestro crecimiento espiritual. O Signore, vincitore del peccato, Oh Señor, vencedor del pecado y de la muerte, que te has manifestado como Salvador en medio de tu iglesia, escucha nuestra humilde oración y haz que, unidos en el vínculo de la caridad, por obra del Espíritu Santo, nos convirtamos en testigos de tu rostro de misericordia y de paz. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Presentemos ahora el pan y el vino, fruto del trabajo del hombre que se convertirá en el cuerpo y la sangre de nuestro Señor. Acompañemos este momento con el canto de ofertorio.
Non mi
Pregate, fratelli e sorelle, perché questa nostra famiglia... Oren, hermanos, para que este sacrificio mío y de ustedes sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. Recibe, Señor, nuestras ofrendas y concede a tu pueblo, unido en la plegaria, en el día de la dedicación de esta iglesia, ser fortalecido por tus sacramentos y por obra del Espíritu Santo ser presencia sacramental de Cristo Salvador, el que vive y reina por los siglos de los siglos. Amén. El Señor esté con ustedes y con tu espíritu. Levantemos el corazón, lo tenemos levantado hacia el Señor. Demos gracias al Señor nuestro Dios, es justo y necesario. En verdad es justo y necesario nuestro deber y salvación darte gracias siempre y en todo lugar, Señor, Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno. De la herida de amor de Cristo, nueva Adán, has hecho nacer la Iglesia como esposa, primicia de la humanidad redimida. Ella es el torrente de gracia que genera a sus hijos, piedras vivas y elegidas, consagradas por el Espíritu Santo. Es la vid fecunda que en toda la tierra prolonga sus ramas y unida al árbol de la cruz se eleva a la gloria de tu reino. Es la ciudad fundada sobre los apóstoles, donde reina glorioso Cristo Salvador, Cordero de nuestro rescate, que nos ha redimido con su muerte y su resurrección. Por este misterio de salvación, unidos a los ángeles y a los santos, elevamos con alegría el himno de alabanza. Entonemos el canto del Santo. Veramente santo sei tu, Padre, ed è giusto che ogni creatura ti lodi, per mezzo del tuo Figlio, il Signore nostro Gesù Cristo, nella potenza dello Spirito Santo fai vivere e santifichi l'universo e continui a radunare intorno a te un popolo che dall'Oriente all'Occidente offre al tuo nome il sacrificio perfetto. Ti preghiamo umilmente. Santifica e consacra con il tuo Spirito i doni che ti abbiamo presentato, perché diventino il corpo e il sangue del tuo Figlio, il Signore nostro Gesù Cristo, che ci ha comandato di celebrare questi misteri. Egli, nella notte in cui veniva tradito, prese il pane.
ti rese grazie con la preghiera di benedizione, lo spezzò, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e mangiatene tutti, questo è il mio corpo, offerto in sacrificio per voi. Allo stesso modo, dopo aver cenato, prese il calice, ti rese grazie con la preghiera di benedizione, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e bevetene tutti, questo è il calice del mio sangue, per la nuova ed eterna alleanza, versato per voi e per tutti in remissione dei peccati. Fate questo in memoria di me. Mistero della fede. Celebrando il memoriale della passione redentrice del tuo Figlio, della sua mirabile risurrezione e ascensione al cielo, nell'attesa della sua venuta nella gloria, ti offriamo, Padre, in rendimento di grazie, questo sacrificio vivo e santo. Guarda con amore e riconosci nell'offerta della tua Chiesa la vittima immolata per la nostra redenzione. E a noi che ci nutriamo del corpo e del sangue del tuo Figlio, dona la pienezza dello Spirito Santo, perché diventiamo in Cristo un solo corpo e un solo Spirito. Lo Spirito Santo faccia di noi un'offerta perenne a te gradita, perché possiamo ottenere il regno promesso con i tuoi eletti. Con la Beata Maria, Vergine e Madre di Dio, San Giuseppe, suo sposo, i tuoi santi apostoli, gloriosi martiri, San Giovanni Battista, San Giovanni Evangelista e tutti i santi nostri intercessori presso di te. Ti preghiamo, o Padre, questo sacrificio della nostra riconciliazione doni pace e salvezza al mondo intero. Conferma nella fede e nell'amore la tua Chiesa pellegrina sulla terra, il tuo servo e il nostro Papa Leone, l'ordine episcopale, i presbiteri, i diaconi e il popolo che tu hai redento. Ascolta la preghiera di questa famiglia che hai convocato alla tua presenza nel giorno in cui Cristo ha vinto la morte e ci ha resi partecipi della sua vita immortale. Ricongiungi a te, Padre misericordioso, tutti i tuoi figli ovunque dispersi. Accogli nel tuo regno i nostri fratelli e sorelle defunti e tutti coloro che in pace con te hanno lasciato questo mondo. Concedi anche a noi di ritrovarci insieme a godere per sempre della tua gloria in Cristo nostro Signore, per mezzo del quale tu, o Dio, doni al mondo ogni bene. Per Cristo, con Cristo e in Cristo, a te Dio Padre Onnipotente, nell'unità dello Spirito Santo, ogni onore e gloria per tutti i secoli dei secoli.
guidati dallo Spirito di Gesù e illuminati dalla sapienza del Vangelo, possiamo dire: Entonemos el canto del Padre Nuestro. Liberaci, oh Signore, da tutti i mali. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, guiados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Signore Jesucristo, che hai detto ai tuoi Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles, la paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia, y conforme a tu palabra concédele la paz y la unidad, tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. La paz del Señor esté siempre con ustedes. Come figli del Dio della pace, scambiatevi un gesto di comunione fraterna. Ecco l'agnello di Dio. Este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a la cena del Señor. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme.
La Asamblea continúa recibiendo el cuerpo de Cristo y la sangre de Cristo en esta celebración de la solemnidad de la dedicación de la Basílica de San Juan de Letrán, y también interiorizando lo que están celebrando. Los casi 3.000 fieles que están presentes en la Basílica de San Juan de Letrán están terminando de recibir la comunión. Entre ellos se encuentran representantes de las hermandades, cofradías e instituciones
que forman parte de la diócesis de Roma. También está presente la mayor parte del clero romano que asisten en las parroquias de esta iglesia madre de todas las iglesias. Preghiamo. Oremos. O Dio, che in questa santa dimora ci doni il segno della Gerusalemme del cielo. Oh Dios, que en esta santa morada nos donas el signo de la Jerusalén del cielo, concédenos a quienes hemos participado a la mesa del cuerpo y de la sangre de Cristo, dar testimonio de tu presencia en el mundo y de alcanzar un día a la patria del cielo. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Y ahora nos disponemos a recibir la bendición solemne en esta celebración eucarística. El Señor esté con ustedes y con tu espíritu. Inchinatevi per la benedizione. Dios, Signore del cielo y de la tierra. Dios, Señor del cielo y de la tierra, que hoy nos ha reunido para celebrar la memoria de la dedicación de esta casa, los colme con toda bendición del cielo. Amén. Dios, que ha querido reunir en su Hijo a todos los dispersos, haga de ustedes su templo y la habitación del Espíritu Santo. Amén. Dios los purifique, ponga en ustedes su morada y les conceda con todos los santos poseer las bienaventuranzas eternas. Amén. La benedizione di Dio onnipotente, Padre. Y ahora que el Señor nos bendiga a todos, en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Missa est. Y con el saludo litúrgico del diácono llegamos al final de esta celebración, pero antes entonemos la antífona mariana: Oh María, nuestra esperanza.
De este modo, estimados oyentes, llegamos al final de esta transmisión que ha presidido el Papa León XIV en la Basílica de San Juan de Letrán, en el día en el cual celebramos la solemnidad de la dedicación de esta basílica. Agradecemos a todas las emisoras de radio y televisión que el día de hoy han estado con nosotros, acompañándonos en la transmisión de esta Santa Misa, de este templo que es considerado la madre de todas las iglesias por haber sido construida durante los primeros siglos y siendo la más antigua en el mundo católico. Agradecemos también a todos nuestros oyentes que nos han seguido por las diferentes plataformas y redes sociales, desde el norte de Canadá hasta el sur de Chile, allá en Punta Arenas y la isla de Pascua, desde las costas del Pacífico hasta el Atlántico, y también en todos los otros países donde se encuentra un habla hispana. Los invitamos a seguir en sintonía y a estar con nosotros en breves minutos para poder acompañar al Santo Padre cuando dirigirá la oración mariana del Ángelus desde la ventana del Palacio Apostólico, alrededor más o menos de las 11:55 hora de Roma. Así es que alrededor de 50 minutos nos volvemos a conectar para poder llevarles hasta sus hogares la oración del Ángelus. A nombre de Renato Martínez, quien estuvo con ustedes en los micrófonos, y Mireya Bonilla en la redacción, les agradecemos por haber estado con nosotros y nos vemos en breves minutos. Laudetur Jesus Christus. Alabado sea Jesucristo.